Hola, buenas tardes. Soy José Ricardo Sánchez Martínez. Estamos transmitiendo aquí para la Universidad de UTEL la materia de derechos humanos. En este caso vamos primero a hablar acerca del concepto de los derechos humanos. La definición que a mí más me gusta es la que nos imparte el doctor José Ricardo Hernández Gómez, y la cual define a los derechos humanos como las condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Esto nos da tres elementos que debemos considerar. Primero, que son condiciones. Esto, tal como nos lo define cualquier diccionario, son los elementos que van a definir un resultado particular. Esto quiere decir, si tú quieres encontrar un resultado, primero tienes que ver con qué condiciones se generó ese resultado. El segundo punto, son instrumentales. Esto para el mundo jurídico implica que el Estado tiene que desarrollar los instrumentos jurídicos necesarios para salvaguardarlos, reconocerlos y ampliarlos en la medida de lo posible. Tercero, tanto estas condiciones como estos instrumentos tienen que servir al fin último de la persona, lo cual es su realización. Esto quiere decir que las personas tienen el derecho de elegir cómo quieren vivir, de qué manera lo van a hacer y en qué condiciones lo van a hacer, para que el Estado no se meta en esos elementos y permita a esas personas poder realizarlos. En la historia de los derechos humanos vamos a encontrar los eventos más trascendentes a lo largo de la historia, y para esto vamos a encontrar millones de elementos. Sin embargo, yo creo que los más trascendentes son, en primer término, el descubrimiento de lo que se conoce hoy como el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro contenía una declaración muy básica de derechos que se fundaron en la Persia antigua, y la cual incluía elementos tan básicos como la prohibición de la esclavitud, la libertad y la igualdad de las personas, y sobre todo la libertad religiosa. También vamos a encontrar antecedentes en Grecia y en Roma. Sin embargo, debemos tener en consideración que para ambas culturas todavía existía la esclavitud, y los derechos que se contemplaban se diferían tanto para las personas extranjeras como para las personas propiamente ciudadanos de esos territorios. Pero su máximo logro se encuentra tanto en los derechos políticos como la democracia, como en la libertad y la regulación de muchos otros derechos que se encontraban dentro de cada marco normativo. También vamos a encontrar que en la Edad Media se generó lo que hoy conocemos como los derechos gremiales, que se otorgaban a constructores, alfareros y masones, para que ellos, en su calidad de grupo social definido, pudieran tener ciertas prerrogativas y ciertos beneficios para sus agremiados. En la Edad Moderna vamos a encontrar tanto a la Revolución Francesa como a la Revolución Norteamericana las declaraciones propias de los derechos humanos. Estos son en sí los antecedentes más representativos hasta el momento. Sin embargo, debemos considerar que por las propias condiciones de la época no pudieron encontrar la permeabilidad necesaria para que se generaran estas mismas condiciones en todo el mundo, lo cual sí sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial obligó a todas las naciones a unirse en lo que conocemos como la ONU y hacer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, que es cómo se llegó al reconocimiento universal de los derechos humanos. Esto es nuevamente a causa de la Segunda Guerra Mundial, en la cual por los crímenes de guerra que se cometieron, como el genocidio y otras cuestiones similares, obligaron a la instauración de un derecho internacional humanitario para mitigar estos, así como la creación de la ONU como un elemento garante de los derechos humanos. Finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a encontrar derechos de las tres generaciones, pero podemos definirlos más básicamente como los derechos de libertad, igualdad y seguridad jurídica. Aunque son 30 artículos los que tiene esta declaración, que contemplan un derecho por cada artículo, estas tres garantías básicas son las que principalmente vamos a encontrar ahí. Asimismo, la Carta Internacional de Derechos Humanos se integra básicamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los correspondientes protocolos facultativos para los estados y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Actualmente en México los derechos humanos, aunque han ido evolucionando, también tienen un panorama un poco complicado por casos como Radilla Pacheco, Aguas Blancas, Ayotzinapa y los tratos a los indígenas. Gracias.